Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por venir. Muchísimas gracias por su asistencia a este evento. Mi nombre es Alejandro José Bravo Jiménez. Soy científico de datos de Cognitive. Y el día de hoy les traigo una pequeña presentación sobre un modelo que se desarrolló años atrás. Fue desarrollado por un equipo de investigación compuesto por Marcela Cornia, Lorenzo Baraldi, Giuseppe Sierra y Rita Cuchara, paper titulado Predicting Human Eye Fixation via an LSTM-based Saliency Attentive Model, en el cual ellos desarrollan y proponen una nueva arquitectura de red neuronal que supera en gran medida los modelos tradicionales en cuanto a la predicción de fijación humana, en cuanto a la predicción de mapas de prominencia visual. Ese trabajo ha sido la base de nuestros proyectos de investigación y de nuestro desarrollo en las áreas de eye tracking y eye fixation. Entonces, el día de hoy les voy a hablar un poquito sobre ese modelo desarrollado. Entonces, ¿qué hace este modelo? Nosotros tenemos que esto es una nueva red neuronal que apunta a predecir cuáles zonas de la imagen, de cierta imagen, recibirá mayor atención de los usuarios empleando una arquitectura novedosa. Nosotros, por ejemplo, tenemos acá, sí, esta es la imagen input que recibe el modelo, decir, el modelo. Tenemos que la salida va a ser entonces un mapa con una imagen con las zonas que recibirían mayor atención de los usuarios resaltadas. O sea, el modelo ha aprendido a identificar patrones en las imágenes para predecir cuáles son los lugares, los puntos más atractivos en los cuales los usuarios se van a enfocar su visión. Un aspecto importante desde el punto de vista de la neurociencia es que este modelo está aprendiendo a pensar como humano a la hora de observar las imágenes. O sea, no solo estamos prediciendo mapas de proveniencia visual, sino que también estamos obteniendo información que nos puede ayudar a entender cómo funciona nuestra mente. O sea, eso es algo que es muy importante, muy resaltante de este modelo también. Este modelo se trata entonces de una Attentive Convolutional Long Short Term Memory Network, o sea, una Attentive COMP-LSTM, que aprende a emular la visión humana utilizando memoria visual. O sea, algo muy interesante de este modelo es que representa una de las primeras veces, si no la primera, en la que se combina una red recurrente Attentive con una red convolucional, o con la salida de una red convolucional. O sea, la secuencia sobre la cual trabaja la red Attentive, la red recurrente, es una secuencia espacial en vez de ser una secuencia temporal. Y eso es realmente un hito, eso es realmente un cambio bastante sustancial en cuanto a las arquitecturas de este modelo. ¿Cuál es la utilidad? Bueno, esta tecnología de eye tracking le permite realmente, la utilidad de esta tecnología es que le permite a las compañías mejorar la experiencia de sus clientes. Y eso es algo que es realmente relevante en esta era del marketing, ya que si nosotros sabemos cuáles son los puntos de cierta imagen, van a recibir mayor atención de los usuarios, podemos reconfigurar la página web a modo de colocar en las zonas estratégicas la información que queremos que sea vista por los clientes. O sea, ayuda a identificar los puntos de prominencia visual dentro de las páginas web. Y evidentemente aporta información valiosa para optimizar su diseño. Lo mismo sucede con los anuncios publicitarios. Nosotros podemos hacer evaluación de los anuncios publicitarios, podemos estimar el impacto visual de los anuncios utilizando esta tecnología de rastreo visual de los usuarios. O sea, nosotros podemos evaluar, podemos saber cuáles son las zonas que mayor atención recibirán de las personas cuando montamos un anuncio en la web. Ofrece también datos para una buena configuración de espacios de venta, o sea, anaqueles, por ejemplo, anaqueles de venta, donde nosotros podemos saber entonces
en función a los resultados de la red, que ella aprenda a detectar patrones en función a colores, combinaciones y demás, saber qué colocar en qué sitio. O sea, podemos tener idea de cuáles son los lugares estratégicos para colocar distintos productos y así atraer la atención de los espectadores hacia las zonas de interés. O sea, estos modelos de eye tracking, de eye fixation, realmente aportan información útil para el desarrollo de planes de mercadeo. ¿Cómo funciona esta nueva red de la cual estamos hablando? Resulta que esta red es un modelo que, como les comenté, supera en gran medida los acercamientos tradicionales, ya que combina atención neuronal con redes de convolución, o sea, creando una Attentive Convolutional LSTM. O sea, lo primero que ella hace es extraer las características más resaltantes de la imagen utilizando su arquitectura convolucional. Luego, al resultado le aplica Machine Attention para refinar la predicción. Y finalmente, le agrega el sesgo visual propio de la tendencia central, la tendencia de sesgo de los humanos. A las personas, cuando observan una imagen sin una tarea predefinida, tienden a ver el centro de la misma. Y precisamente eso es lo que también modela esta red neuronal. ¿Cuáles son las características relevantes de esta red? Bueno, ella aprende a agregar el sesgo visual por sí misma sin necesidad de que sea añadido manualmente. Esto es una gran mejora frente a los modelos tradicionales, ya que no necesita conocimiento previo para crear estas imágenes de sesgo y agregarlas a la red. O sea, ella por sí misma aprende a optimizar los parámetros de la red y se optimiza a sí misma a modo de modelar esto de forma automática sin la necesidad de información aportada por un especialista. La parte convolucional fue modificada para evitar el downscaling. Vamos a hablar de eso un poquito más adelante, pero es precisamente evitar la pérdida de resolución de la imagen producto de las capas de convolución, los strides, las capas de pool típicas de las redes de convolución. Y tenemos que combina múltiples medidas de prominencia visual, de evaluación de prominencia visual, durante su entrenamiento para mejorar el rendimiento de la red. O sea, la función de loss que la red trata de optimizar no es una función de loss simple, sino es combinación lineal de distintas medidas de prominencia visual que ayudan a mejorar el performance del entrenamiento, durante el entrenamiento, el performance de la red. La arquitectura moderna supera en gran medida a los modelos previamente establecidos. Aquí tenemos las características relevantes de esta red, pero ahora vistas en una tabla. Tenemos que estos son los modelos tradicionales y vemos que el modelo propuesto, el Salience Attentive Model, el SAM, es el que combina realmente todas las características positivas del resto. O sea, vemos que utiliza una REST16, una ResNet 50, que son redes de buen desempeño, redes convolucionales de buen desempeño. Tenemos que es la única que combina una Attentive LSTM, o sea, esta es la parte clave. Vemos que ningún modelo previo lo usa, pero el modelo SAM sí. Él modela el sesgo central de la visión humana, utilizando prioris que se autoentrenan, que aprenden por sí mismas. Vemos que tradicionalmente se utilizaban, como en el modelo DeepFix, se utilizaban previas hechas a mano. O sea, tenemos un investigador que hacía estudios de psicología, biología, diseño, combinación de colores para agregar estas imágenes, pero esto es el plus que realmente ayuda a mejorar también el performance de la red, precisamente que ya aprende por sí misma a detectar esos patrones. Y la función de loss, que evidentemente es la que ayuda en gran medida al entrenamiento, ya que combina múltiples medidas para hacer la predicción. Esta es, entonces, la arquitectura de la red. Vemos que el modelo recibe un input, la imagen de input, que es procesada por una red de convolución para extraer las características más resaltantes de la red. Precisamente eso es lo que se hace de forma tradicional en el procesamiento de imágenes, aplicar red de convolución para extraer las características más relevantes. Pero lo interesante es que esta red
está dilatada. O sea, se han reducido los strikes, se han reducido los poolings, se han configurado los poolings, se han reducido, se han configurado el padding de las imágenes de la red, precisamente para evitar la pérdida de resolución. Ese fenómeno de encogimiento del volumen de convolución y el incremento de canales, el incremento de canales no daña el performance, pero sí el encogimiento, la pérdida de resolución, el ancho y el alto de la imagen. Es un fenómeno que cuando queremos hacer predicciones de mapas de proveniencia visual, como es nuestro caso, es algo que realmente daña el performance de la red. O sea, está totalmente contraindicado a aplicar una red de convolución que reduzca el ancho y el alto de la imagen, ¿no? O sea, que reduzca la resolución de la imagen, precisamente porque daña este tipo específico de problemas de modelaje. O sea, eso es algo que se utiliza en gran medida en procesamiento de imágenes, es una técnica que funciona perfecto para cualquier tipo de, básicamente para cualquier tipo de procesamiento de este estilo, pero cuando queremos ver mapas de proveniencia visual, es esta información que se pierde cuando se pierde resolución. O se baja la resolución, se pierde mucha de esa información y por tanto la salida no es buena. O sea, el aplicar, el colocar una red convolucional dilatada es lo que realmente mejora el performance de la red. El volumen resultante es luego procesado entonces por una Attentive Comp LSTM, la cual de forma secuencial se va a enfocar en distintas partes del volumen de convolución y en cada una de las interacciones va a sacar un mapa de prominencia visual, un mapita como el que tenemos acá, pero ¿qué va a hacer? Ella se va a enfocar en distintas partes de la red para crear un contexto y con eso ir alimentando la red de forma recurrente y así mejorar la predicción. Esa es la parte clave acá, ya que la secuencia, como ven, no es temporal, sino que es una secuencia espacial. Estamos trabajando sobre distintas partes de un volumen de convolución, no sobre una secuencia temporal. Luego a esa red se le agregan las previas de sesgo, que son automáticamente entrenadas, aprendidas por el modelo para modelar el sesgo visual. Se pasan por unos volúmenes de convolución y finalmente se genera el mapa de prominencia visual. Ese mapa es luego comparado durante el entrenamiento con las medidas reales, que sería el Ground Truth Density Map y el Ground Truth Fixation Map, que son las imágenes creadas realmente a partir de dispositivos de rastreo de visión. Tenemos ya sean lentes que utilizaban las personas que fueron sometidas a este experimento, con el que se crearon las bases de datos, o ya sea rastreando el movimiento del puntero dentro de la imagen. Esas son las técnicas propiamente empleadas para generar estos mapas reales de prominencia visual, con la que se fue entrenando la red. Entonces vamos a hablar un poquito sobre las partes de esta red. Tenemos que la parte convolucional dilatada es básicamente una RG16 o una RG50, la cual tiene algunas capas alteradas precisamente para evitar el downscaling, que ya les comenté. Particularmente, yo me enfoco más, me gusta mucho más, me gustan más las redes residuales más que la RG16, precisamente porque ella aprende a identificar o a crear la función de identidad durante su entrenamiento. ¿Qué significa esto? Recuerden que nosotros cuando tenemos una red neuronal, uno de los grandes problemas de las redes neuronales es precisamente el gradiente desvaneciente o el gradiente explosivo, o sea que las derivadas a la hora de entrenar se hacen muy grandes o muy pequeñas, dificultando el aprendizaje de la red. ¿Qué pasa? En la teoría, cuando nosotros agregamos más capas a una red, mientras más capas agreguemos, en teoría el error debe disminuir. Matemáticamente hablando, el error debería disminuir a medida que vamos agregando más información, es que la red tiene más parámetros para entrenar. Pero ¿qué pasa? Sucede que en el mundo real, experimentalmente, cuando nosotros entrenamos esta red en una computadora, probablemente ya sea por errores de aproximación, entre otras cosas, el performance comienza a deteriorarse pasado cierto punto. O sea, el error, en vez de reducirse, comienza a incrementarse.
Y precisamente eso es lo que evita los shortcuts que vemos en cada uno de estos bloques residuales. O sea, en el peor de los casos, la red, durante el proceso de optimización por, decaimiento, decreción del gradiente, decaimiento del gradiente, tenemos que esa red va, en el peor de los casos, a emular la función identidad. O sea, en el caso más grave, ella no va a dañar el performance de la red, simplemente va a tomar el shortcut. Si el programa ve que los parámetros de este nuevo bloque residual incrementan el error, simplemente no los va a ignorar, ¿no? Va a tomar el shortcut y los va a obviar. O sea, nosotros podemos agregar bloques residuales sin el temor de que eso dañe el performance de la red. O sea, eso ayuda a solventar un poco el problema de gradientes evanescentes. Otra forma de solventarlo es precisamente utilizando una buena inicialización de los parámetros que se reduzcan en cierta proporción a medida que se agregan capas. Pero bueno, por eso es precisamente por el motivo por el cual yo decanto hacia las redes recurrentes. Perdón, hacia las redes residuales de convolución. Tenemos la parte attentive, con el STM, que es la que se encarga precisamente de refinar la predicción en cada interacción. O sea, acá abajo tenemos una red bidireccional, red recurrente, que toma cada una de las partes del volumen de convolución resultantes de la red anterior, y con eso le crea un contexto a cada una de las interacciones. O sea, ella va a identificar cuáles son las partes más importantes de la red para hacer las mejoras o el refinamiento del mapa de prominencia visual. Acá la parte importante es que precisamente ese contexto se hace de forma automática y vemos que nuevamente está calculado sobre una secuencia espacial. O sea, básicamente ella toma el volumen, para verlo de una forma intuitiva, y recuerda cuáles son las características más importantes que ella observó o ha observado en la imagen evidente resultante, para precisamente ir mejorando la predicción e ir comenzando a hacer conjeturas de cuáles serían los sitios entonces que recibirían mayor atención de las personas precisamente en función a lo que ha visto en la imagen como un todo, en la imagen como tal. Tenemos que las prioris nuevamente, en la sección de prioris, ella aprende a emular el sesgo. Una vez que se crea el volumen resultante de la red recurrente, se le agregan estos prioris de sesgo, que no son más que gaussianas con los parámetros entrenables. Se seleccionaron gaussianas precisamente para evitar sobrecargar la red de parámetros. Es la información previa que se colocó acá. Pero lo que sea, la media y la varianza de cada una de ellas es entrenada y es aprendida de forma automática. Esa información se pasa por el modelo de convolución, por redes convolucionales para mejorar, para extraer features de allí, del volumen, y con eso se genera el Saliency Map, o el mapa de prominencia visual. Este mapa de prominencia visual es luego contrastado frente a los valores reales, ¿no? Hasta las imágenes reales aportadas por la investigación. Y se hacen mediante la combinación de funciones de evaluación de prominencia, como la Normalized Scan Path Saliency, la Linear Correlation Coefficient y la Kullback-Leibler Divergence. O sea, son medidas que nos permiten, de alguna forma, establecer una medida de error que sea lo suficientemente precisa como para que la red aprenda a emular y pueda acercarse lo mejor posible al valor real de la predicción durante su entrenamiento. Acá tenemos entonces lo que sería la función de loss, que vemos que es combinación lineal de las tres anteriores, L1, L2 y L3, que son las que tenemos acá, donde estos son realmente, cada uno de estas yes son los valores reales y los valores predichos de cada una de las imágenes. Predictive Saliency Map, el Gram Truth Density Distribution y el Binary Fixation Map. Esta es la función compuesta de loss.
Los datos con los que se entrena el modelo son los datos clásicos del Salicon, MIT 1300, MIT 300 y CAT 2000, que están compuestos principalmente por imágenes de personas, animales y cosas, paisajes y demás, para que la red aprenda a capturar patrones en la visión humana, tal como lo aprenden las personas, que realmente viendo el mundo que los rodea. Y vemos ahora lo que sería la evaluación del modelo, ¿no? O sea, cómo fue evaluado el modelo. Vemos que esto es las 4 iteraciones del modelo. El modelo fue evaluado con datos de acceso libre, Salicon, MIT 300 y MIT 2000. Y vemos que en cada una de las iteraciones, por ejemplo, la red recurrente, la red Attentive, va mejorando la predicción, acercándose al valor real que es el que tenemos a la derecha. O sea, cada una de las iteraciones ella va aprendiendo, viendo cada una de las partes de la red para refinar la predicción y obtener esto. O sea, vemos que son muy parecidas los valores reales a los valores obtenidos por la red. Vemos que las medidas de la red son todas positivas, tenemos altos valores en cada una de ellas. Quizás el IUC de DeepGauge 2 es mejor, pero en general vemos que las SAM-ResNet, las SAM-BG16, que son el modelo propuesto, tienen buen performance. Por ejemplo, los datos de Salicon, vemos en datos son datos de Salicon, vemos las predicciones de cada uno de los modelos. Estos son los modelos que teníamos aquí atrás, enumerados, los vemos acá. Y vemos que evidentemente SAM-BG16 y SAM-ResNet dan valores muy cercanos y mejores a los previos. El comportamiento en MIT 300 es bastante bueno también, quizás superado por esta nueva red que tenemos acá, un poco, pero en general esta red tampoco se comportó muy bien con los datos anteriores. Y nuevamente podemos observar que las salidas de esta red son casi iguales al valor real conocido y generado precisamente con los lentes o con el rastreo de mouse y todo eso. O sea, la red realmente aprende a emular la visión humana. Vemos que las mejoras de la red son evidentes, ¿no? La arquitectura de la red, cuando se le agregan todos los componentes, es que realmente funciona. La parte convolucional dilatada, con el Attentive-Com LSTM y con las previas automáticas, son las que siempre dan mejores resultados frente a todos los modelos. Esta es la evaluación de la arquitectura de la red. Y vemos que también a la hora de colocar las previas de sesgo automáticas, que se entrenan en ellas mismas, el resultado mejora frente a como se hacía anteriormente, que era de forma manual. O sea, vemos que los resultados hechos con mapas manuales son buenos, pero evidentemente son superados por una red que aprende a detectar esos patrones por sí misma. La evaluación de la función de loss, vemos que es positiva en todos los casos. Esta sería la de color rojo, dice hours. Frente a todas las medidas de evaluación, da buenos resultados. O sea, tenemos que en general, esta red mejora muchísimo la evaluación, esta nueva arquitectura mejora muchísimo el performance de estos modelos de predicción de mapas de proveniencia visual. Entonces, tenemos finalmente las conclusiones que vamos a entregar. Se presenta una tecnología de predicción de expresión humana que está cambiando la forma de hacer marketing. Muy interesante. Vemos que se describe un modelo novedoso basado en Attentive Convolutional LSTM, que puede predecir expresión humana con gran exactitud. Esta es la parte clave acá. Se explicó cómo funciona esa arquitectura y las ventajas que conlleva todo ello. Y se aportó información valiosa que puede ser ayuda para futuros proyectos. Entonces, con estas conclusiones, vamos por terminado la presentación. Estoy muy agradecido de que la haberla compartido con ustedes. Espero que les haya gustado y que les sirva, les ayude mucho para sus proyectos personales, profesionales, académicos, entre otros. Espero que les haya parecido de su agrado y que, bueno, esta arquitectura realmente sea empleada, sea utilizada y sea mejorada por todos nosotros. Entonces, muchísimas gracias por su atención.